China fue una monarquía hasta 1911. Después de ahí se convirtió en una república con el Partido Nacionalista, pero la corrupción, los problemas sociales, económicos de la población provocó al final que el Partido Comunista naciera en 1921. Japón invadió China y además estuvo inmiscuida China en la Segunda Guerra Mundial por la invasión japonesa, pero es que también China participó como Japón en la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí finalizó la Segunda Guerra Mundial, comenzó la guerra civil en el país y bueno, pues el triunfo fue para el Partido Comunista Chino de Mao Zedong y el Partido Nacionalista se fue a la isla de Formosa, que es lo que hoy en día es Taiwán. El fracaso de la aplicación del modelo económico soviético provocó un cambio en la política económica china. El objetivo fue entonces crear un comunismo de base agraria, introduciendo en el año 1958 las llamadas comunas populares. Las comunas eran unidades económicas que compaginaban tareas agrícolas e industriales y que debían ser autosuficientes. Se pretendía al mismo tiempo dirigir y controlar la educación y el pensamiento de los campesinos para someterlos a las directrices del gobierno revolucionario. A este conjunto de políticas se le denominó el gran salto adelante. El gran salto adelante en sí fue un nuevo modelo que, bueno, introdujo Mao. Pero claro, antes de todo ello hay que decir que el modelo que siguió China en los años 50 fue el modelo soviético, que hubo bueno, una crisis, desabastecimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, al final, Mao Zedong cambió el objetivo económico como eh, lo principal de que en China lo más importante era la base agraria, introduciendo en el año 1958 las llamadas comunas populares, que eran al final unidades económicas que compaginaban tareas agrícolas e industriales y que debían ser autosuficientes. Se pretendía al mismo tiempo dirigir y controlar la educación y el pensamiento de los campesinos para someterlos a las directrices del gobierno revolucionario. Al final, el objetivo en sí era controlar a la población, tanto en la educación como en su pensamiento, para tenerlos siempre dentro de lo que decía el gobierno chino. De ahí que el conjunto de políticas que realizó se denominó Gran Salto Adelante. Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante consistió en una serie de medidas inconexas y sin apoyo de la lógica económica, que fracasaron y tuvieron unos resultados sociales desastrosos, que provocó una severa hambruna entre 1959 y 1961 con millones de muertos. Fue tan lamentable el resultado que incluso dentro del férreo y monolítico Partido Comunista Chino aparecieron voces contrarias al gobierno de Mao y por primera vez se hizo viral la existencia de una soterrada oposición. Ambos factores hicieron que el gobierno volviera a cambiar la política económica, priorizando la agricultura sobre la industria. Pues al final, con el gran salto adelante, que era una serie de medidas inconexas y sin apoyo de la lógica económica, que al final fracasó y los resultados que tuvieron no fueron los más positivos. Además es que fueron desastrosos, hay que decirlo, en torno a lo social. Porque hubo un periodo de hambrunas entre 1959 y 1961 con millones de muertos y al final fue tan lamentable todo ello con la nueva política de Mao realizada a través del gran salto adelante que dentro del propio Partido Comunista Chino, que era férreo y monolítico, aparecieron ya voces discordantes en torno a la figura de Mao, porque veían que lo que hizo Mao estaba además provocando pues, problemas en el país. Entonces, al final, ambos factores hicieron que el gobierno volviera a cambiar la política económica, priorizando la agricultura sobre la industria. ¿Qué pasó al final? Que con las voces discordantes dentro del propio Partido Comunista Chino, Mao tuvo que cambiar otra vez la política económica y dio mayor prioridad otra vez a la agricultura sobre la industria. Claro, pero al final, si en los años 50 China se acercó al modelo económico soviético, pero el problema es que eh, fracasó todo ello. Y encima además tuvo que crear un comunismo de base agraria, Mao en sí, que fue en 1958 con las llamadas comunas populares y al final, bueno, las comunas eran unidades económicas que compaginaron pues, tareas agrícolas e industriales y que debían de ser autosuficientes. El objetivo al final era dirigir y controlar la educación y el pensamiento de los campesinos para someterlos a las directrices del gobierno revolucionario y esto se denominó el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante en sí fueron una serie de medidas inconexas y sin apoyo de la lógica económica, que bueno, que fracasaron y tuvieron unos resultados sociales lamentables, desastrosos, y al final provocó hambrunas entre 1959 y 1961
pues, con millones de muertos. Claro, todo este panorama bueno, económico, que fue el gran salto adelante por parte de Mao, fue lamentable el resultado, no fue positivo, y dentro del Partido Comunista Chino, que era férreo y monolítico, porque había una figura y había 4 o 5 personas, como hay en la gran mayoría de los partidos, pues aparecieron voces discordantes en la figura de Mao, porque veían que todo lo que hizo Mao estaba provocando crisis dentro del país. Entonces al final otra vez Mao tuvo que cambiar otra vez la política económica, dio prioridad a la agricultura, dejó la industria otra vez de lado, etcétera, etcétera. Es decir, que al final China estaba, es verdad que dio en los años 50 con mayor importancia a la industria pesada, al armamento, etcétera, etcétera, y luego lo cambió, se alejó porque con él veía que las comunas populares daban ayuda bueno, a la población, pero el problema es siempre controlando a los campesinos su educación y su pensamiento. El problema es que, claro, con el gran salto adelante provocó hambrunas entre 1951 y 1961 con millones de muertos y eso fue lamentable dentro del Partido Comunista, que es que hubo voces discordantes contra la figura de Mao y al final el propio Mao tuvo que cambiar las políticas económicas de nuevo. ¿Cómo? Pues dando prioridad a la agricultura sobre la industria. Y como el gran salto adelante fracasó, finalmente se tuvo que llevar a cabo una adopción del modelo diferenciado del soviético, reafirmarlo a través de la Revolución Cultural, que se inició en 1965 y que duraría hasta la muerte de Mao en 1976. La Revolución Cultural fue una gigantesca campaña de movilización y de represión contra todos los opositores, sobre todo los intelectuales, y se ha interpretado también como una lucha por el poder dentro del Partido Comunista Chino, ya que Mao impulsó esta movilización social para acabar con quienes le habían criticado durante la aplicación del Gran Salto Adelante. El resultado fue, además de una campaña de asesinatos y encarcelamientos, un gran desorden social y económico, así como una grave postración intelectual. Claro, como el Gran Salto Adelante fracasó, hubo hambrunas en 1959 y 1961, provocó al final cambios en la política económica de Mao, hubo voces discordantes contra el propio Mao Zedong. Al final Mao Zedong se alejó todavía más de la Unión Soviética y comenzó un periodo económico llamado Revolución Cultural, que comenzaría en 1965 y que finalizaría en 1976 cuando se produjo la muerte de Mao Zedong. Al final, la Revolución Cultural fue una gigantesca campaña de movilización y de represión contra todos los opositores y sobre todo los intelectuales. Pero es que también, con todo ello, la Revolución Cultural fue contra las figuras que se opusieron a las reformas económicas del Gran Salto Adelante que realizó Mao, por sus críticas, y bueno, acabó al final directamente con una campaña de asesinatos, de encarcelamiento, un desorden social que se produjo en China y encima además económico, como una grave frustración intelectual. ¿Qué pasó con todo ello? Que al final, para resumirlo así, es que la revolución cultural lo que intenta Mao Zedong es eliminar toda la oposición intelectual, eliminar a los propios opositores dentro del Partido Comunista Chino, porque habían sido voces discordantes durante la política económica del gran salto adelante, y luego además provocó dentro del país asesinatos, encarcelamiento, bueno, un desorden social, económico y brutal al final dentro de China que provocó también una grave frustración intelectual. En sí, al final lo que hizo Mao es eliminar a la gente intelectual y a la gente que era discordante con sus políticas, sobre todo dentro de la economía. Y luego el modelo del comunismo chino y su vertiente teórica, que es el maoísmo, tuvo grandes prestigios, sobre todo en muchos países subdesarrollados y también en determinados círculos dentro de los intelectuales occidentales durante los años 60 y 70 que desconocían la realidad interna del país. Es verdad que el maoísmo sí que tuvo mucha presencia en los países subdesarrollados, sobre todo que comenzaron con la descolonización, pero también en los círculos del mundo occidental. Y esto además fue en los años 60, 70, es decir, que había una nueva política dentro de China, que es lo que quería Mao, es decir, primeramente alejarse de la Unión Soviética y convertirse en una potencia grande e importante, no solo ya a nivel asiático, sino a nivel mundial. El problema es que, claro, muchos de ellos desconocían las realidades que sufría el país, etcétera, etcétera, es verdad, pero bueno, fue una política muy diferenciada del estalinismo-leninismo de la Unión Soviética o de la gran mayoría de los países de Europa Oriental. Se configuró como vía peculiar al socialismo, sobre todo tras la ruptura con la URSS en 1963. Se pensaba que era un modelo más apropiado que el soviético para los países agrícolas
y atrasados que pretendía implantar el socialismo. Claro, el modelo del comunismo chino y esa vertiente teórica del maoísmo tuvo gran prestigio en los países subdesarrollados y también en los círculos del mundo occidental en los años 60 y 70, aunque claro, el problema es que desconocían la realidad en sí de China, bueno, la realidad interna al final de China. Lo que pasa es que el problema es que esta nueva vía dentro del socialismo, esto hay que decirlo, era para romper directamente con la Unión Soviética, que además rompió en 1963, como a lo mejor luego muchos países también rompieron, que fue, bueno, en Europa, Rumanía, Yugoslavia, Albania, se alejaron poco a poco de la postura estalinista soviética. China también en los años 60 también rompió. Y postuló otro nuevo camino en torno al comunismo socialismo. Porque al final lo que realizó Mao con este nuevo pensamiento, esta nueva, bueno, ese pensamiento intelectual, era pues un modelo más apropiado a los países agrícolas, que era mucho más sencillo que el soviético, y claro, contra aquellos países atrasados que querían implantar un modelo comunista. En sí, para resumir esto, es que la revolución cultural es un cambio político, que lo que hace Mao Zedong es eliminar a todos los opositores intelectuales, que elimina a gente opositora por voces discordantes dentro de su partido, el Partido Comunista Chino en sí, por la política económica llevada a cabo con el Gran Santo Adelante y las hambrunas que hubo en 1959 y 1961, que al final el objetivo era eliminar, como he dicho yo, a cualquier voz discordante, ya sea de fuera como dentro del propio Partido Comunista. Y luego, además, dentro del país se produjeron asesinatos, encarcelamientos, un desorden social económico, así como una grave postración intelectual. Y claro, la vertiente, el maoísmo en sí es un nuevo comunismo o socialismo que tuvo acogida dentro de los países subdesarrollados y sobre todo también en el mundo occidental en algunos círculos, en los años 60 y 70. Es verdad que se desconocía en sí la realidad interna del país, porque claro, lo que quería al final China era romper directamente las relaciones con la Unión Soviética, la rompió en 1963, y además realizar un nuevo pensamiento en torno al socialismo o comunismo, que según lo que dijo Mao, el maoísmo en sí es que el maoísmo estaba mucho mejor calificado que el soviético, es decir, que en sí el leninismo, stalinismo, para los países agrícolas y más atrasados que querían implantar un modelo comunista o socialista. El marxismo fue una propuesta política e ideológica que se desarrolló, bueno, en la figura de Mao Zedong, como una variante del marxismo-leninismo que surgió en la Unión Soviética y en el resto de países europeos y otros lugares también del planeta. Sus rasgos principales son la consideración del campesinado como fuerza revolucionaria y la justificación de la guerra como instrumento revolucionario. Piensa igualmente que la lucha de clases continúa bajo el gobierno socialista. Bueno, pues para resumir en sí, el maoísmo es una propuesta política e ideológica que desarrolló Mao Zedong, que al final es una variante en sí del marxismo-leninismo, es algo similar, lo que pasa que en otra variante, y que al final lo que considera en sí el maoísmo es igual que el marxismo-leninismo, que es que el campesino tiene la fuerza revolucionaria y la justificación de la guerra como instrumento revolucionario, es decir, el campesinado es el que tiene que llevar a cabo esa fuerza revolucionaria y una guerra dentro de su escrito revolucionario al final. El problema que es que al final en sí el maoísmo es una variante en sí, porque lo que pide Mao en sí es una lucha de clases contra las clases poderosas, es decir, que el gobierno socialista con las clases más bajas luche contra las clases más altas, que al final es la burguesía, que es lo que planteó en sí más con el movimiento obrero o otras figuras como Robert Owen, con el socialismo utópico, o bueno, incluso a lo mejor el anarquismo, etcétera, 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 de Bakunin y otras figuras. Claro, sabiendo eso al final, bueno, pues es que el resumen es eso, es una variante del marxismo. Ya está, que para Mao lo que quería era alejarse de las políticas soviéticas y llevar a cabo su nuevo pensamiento en otros lugares, o bueno, sí, en otros lugares no, en otros estados más subdesarrollados que quisiesen implantar pues un modelo socialista o comunista de base agrícola. Y claro, el modelo maoísta se exportó a otros países vecinos, dando lugar a algunos de los regímenes políticos más despiadados de Asia. Bueno, uno de ellos fue el de los Jemeres Rojos
Pol Pot, ese régimen en Camboya, que fue además una matanza brutal que provocó directamente, pues eso, millones y millones de muertes, que al final lo que pasó con el régimen camboyano, que era comunista, que cayese en 1979 y que además el propio Vietnam invadiese a Camboya hasta 1989. Luego ya, Camboya ya, o Vietnam se marchó del país. Pero en sí, uno de los, bueno, lo que hizo Pol Pot fue un genocidio brutal, como han hecho además, bueno, todos los dictadores en general. Da igual que sean comunistas, fascistas o nazis, da igual que como todos el genocidio que han hecho y que sobre todo aquí también en España y en otros países del entorno de España ha sido brutal lo que han provocado. Pero al final, en sí el modelo es una nueva política con el gran salto adelante. Lo que quiere cambiar es alejarse de la Unión Soviética, llevar reformas y pues eso, realizar comunas populares, todo trabajo en torno a las políticas del agrícola, la industria y dejarse de lado la industria pesada que sería el armamento. Pero el problema es que lo que provocó el gran salto adelante fue hambrunas entre 1959 y 1961. Además, millones de personas murieron en China y luego con las propias, bueno, gente discordante estuvo en contra dentro del propio Partido Comunista, porque veían que lo que hizo Mao en el modelo económico era un desastre en China y al final, ¿qué pasó? Que la revolución cultural era extender ese pensamiento, tener el control al final sobre todo el país y con la revolución cultural era, bueno, directamente el propio Mao Zedong eliminó a los intelectuales más destacados, pero es que eliminó a gente que fue crítica con el gran salto adelante y hubo asesinatos y encarcelamiento, un desastre en sí en el país, que luego provocó al final que sí que es verdad que el maoísmo en sí fue una nueva teoría, que fue positivo porque era de base agraria y para los países subdesarrollados, aquellos círculos incluso occidentales que tuvieron que además lo cogieron con un nuevo pensamiento. Sí, porque sí parte de Occidente vio que el maoísmo era una nueva política, a lo mejor no tan despiadada como el stalinismo. Luego, pero el problema es que como no sabían cuáles eran las vivencias de China dentro, es decir, la realidad del país, en la política interior, pues al final provocó, bueno, pues todos los problemas que hubo en China. Es verdad que luego, con la nueva política, sí que se extendió a muchos lugares de Asia. Y con ello finalizo y comentar que tengo el grado de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.